Hola comunidad escolar, alumnos, padres de familia, maestros. Bienvenidos a tu programa de visita a un museo. Hoy tengo el honor de presentar a la directora del Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Huatirrojo, a la doctora Scarlett Galindo Monteagudo. Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de donde estén, y bienvenidos a este museo. Muchas gracias por abrirnos las puertas a la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un honor, tiene una larga experiencia, pero doctora Scarlett, díganos quién fue Alfredo Huatirrojo. Mira, Alfredo Huatirrojo fue un pintor, que desafió a su familia porque querían que fuera abogado y él quiso ser pintor. Y viene entonces, él nace en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, y decide venir a la Ciudad de México porque aquí está la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la cual puede estudiar entonces para ser pintor. Se gradúa como grabador, no como acuarelista, pero desde los años, desde que empieza a hacer un espacio cultural, que era el Instituto de Artes de México, empieza a ver la necesidad de hacer y crear un espacio para el arte y la acuarela. ¿Por qué? Porque tiene una charla con el doctor Atl, que es Gerardo Murillo era su amigo y compañero, y le dice el doctor Atl, no existe una palabra para denominar a un oleísta, pero sí para denominar a un acuarelista. ¿Por qué no crear un espacio que esté dedicado a esta técnica? Entonces, desde entonces empieza a hacer una colección y cambia el Instituto de Artes de México a hacer el Museo de la Acuarela Mexicana. Ya después, con los años, se vuelve el Museo Nacional de la Acuarela y antes estaba en la Colonia Roma y luego llega aquí a Coyoacán, en donde nos encontramos desde 1987. Doctora, usted menciona la técnica. ¿Cuál es la dificultad que tiene el pintar en acuarela? La dificultad que tiene el pintar en acuarela es que que se ve el error. Cuando uno pinta al óleo, vuelve a pintar, por ejemplo, la tela otra vez de blanco y puede empezar desde cero otra vez. En cambio, cuando uno pinta en acuarela, tiene que dejar los espacios designados para los colores claros y otros para los colores oscuros, porque sí se nota por la transparencia de la técnica, sí se nota toda esta sobreposición de colores y de planos. Entonces, el blanco de la hoja es muy probable que sea el blanco que tienes que dejar para la pintura, ¿no? Sí existen por ahí algunas técnicas y algunos truquitos para poder dejarlo, el poner, por ejemplo, masking líquido o alguna cuestión por el estilo para que no, pero en las épocas antiguas no podían hacerlo, tenía que ser este espacio dejado para poder dejar el blanco y la transparencia del color. Ahorita nosotros estamos en una parte de la nueva escuela mexicana y nos preocupa a nosotros los maestros como disciplinas saber si las matemáticas, la física, la química puede estar inmersa en un cuadro de acuarela. Estamos hablando de español, todas las disciplinas que tiene. Bueno, aquí tenemos muchas cosas de las que se pueden hablar. Desde las más sencillas siempre es historia, ¿no? Por decirlo, porque pues tenemos cuadros que son antiguos, cuadros más nuevos, y entonces puedes vivir diferentes momentos de la historia plasmados por artistas. Pero también tenemos nosotros muchos talleres y muchas visitas en las cuales ustedes podrían complementar alguna actividad que estén desarrollando en la escuela. Tenemos, por ejemplo, una visita que es de matemáticas para que puedan venir aquí a realizarla. Tenemos otra visita sobre química, el museo tiene un jardín muy bonito, que ahorita que vean algunas imágenes lo van a querer visitar. Y entonces con los pigmentos de las flores y demás pueden hacer los pigmentos para pintar en acuarela. Claro que… Y bueno, ahí ya los maestros de química les podrían explicar el por qué y el cómo. Y entonces también pues se pueden realizar papeles. Nosotros aquí también tenemos visitas para personas
con discapacidad o cuestiones de inclusión, en los cuales pueden visitar nuestros espacios y pueden conocer por medio de las esculturas o por medio de diferentes medios, por ejemplo, los diferentes tipos de pigmentos. Hay una visita que se llama el maletín, en donde pueden tocar los diferentes pigmentos y saber la diferencia entre el óleo y la acuarela, entre pues diferentes cosas, ¿no? Entre lo que es el óleo, la acuarela y todo lo demás. Estamos diciendo que cualquier maestro de cualquier disciplina puede traer a sus alumnos, ¿sí? E inclusive padres de familia, si no tienen nada que hacer el fin de semana, ¿podrían hacer un taller aquí en el Museo de la Acuarela? Por lo regular los fines de semana, bueno, el museo tiene que vivir de algo y este museo vive de que se dan clases en él. Entonces, el sábado tenemos muchas clases, pero esas son clases que sí tienen que tener un pago. Y también tenemos talleres y nuestros fines de semana, como nosotros somos parte de la Federación de Museos de Derechos Humanos, por lo regular el fin de semana está dedicado a hacer un taller sobre los derechos humanos. Entonces, podrían también venir y ese es el más rápido y cercano que podrían tener. Los otros a lo mejor sí tendrían que agendarlos con tiempo para que se les puedan dar. ¿Cuántas salas tiene el Museo de la Acuarela? El museo tiene 6 salas y tiene una exposición temporal, que esa cambiamos cada mes, pero tenemos la sala dedicada, que es la que estamos ahorita aquí, dedicada al maestro Alfredo Guatirrojo, la sala prehispánica, la sala del siglo XIX, tenemos una biblioteca. En la parte de arriba tenemos lo que es la sala internacional, porque también Alfredo Guatirrojo crea una bienal. El año que entra va a haber la 15ª Bienal de la Acuarela, en donde nos visitan diferentes artistas de diferentes países. Tenemos una sala nacional en donde pueden ver acuarelas de diferentes artistas de México, o como por ahí decía Chabela Vargas, de los que se quieren, porque el mexicano nace donde quiere. Hay algunos que no son mexicanos, pero que se sentían mexicanos. Y tenemos una sala contemporánea en la cual pueden ver la obra de algunos artistas que todavía nos pueden visitar y hasta dar alguna demostración. Horarios y costos para visitar. El museo no tiene un costo. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo, ningún día de la semana. Abrimos de lunes a domingo. Solo cerramos 3 veces al año, que es el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Los demás días ustedes pueden venir. Hay 3 días al año que cerramos al mediodía, que es el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y el 10 de mayo. Pero todos los demás días aquí nos encuentran y pueden venir a visitarnos de forma gratuita. Se agradecen los donativos, ¿por qué no? Pero la entrada al museo es gratuita. Y los horarios, estamos abiertos de 10 a 6 de la tarde. Por ahí escucho a algunos maestros o alumnos o padres de familia que están interesados en la biblioteca. ¿Qué podrían encontrar en la biblioteca? Tenemos muchos libros en la biblioteca. Ahorita sigue en inventario la biblioteca porque necesitamos saber, porque bueno, les voy a platicar, con la pandemia y demás, hubo algunos acuarelistas, porque somos toda una comunidad de artistas aquí, que decidieron donar su biblioteca al museo. Entonces todavía tenemos que revisar algunos títulos que no sabemos, todavía no están catalogados, pero ustedes pueden venir con tiempo y podrían encontrar libros de muy diversa índole. Por ejemplo, tenemos libros, pues es que era la biblioteca personal de Alfredo Guatirrojo, entonces hay desde enciclopedias de flores, porque pues le encantaban las flores, por eso el jardín. Hay libros antiguos. Tenemos un libro que ya lo separamos porque estaba hecho de esta tinta que tiene fierro y que te podías envenenar. Ah, sí. Entonces ya la separamos para que nadie Algo lo vaya. parecido a lo que era del libro del nombre de la rosa. El nombre de la rosa, sí, ¿no? sí te podrías, entonces sí, entonces mejor ya lo retiramos del público. Y tenemos también libros, pues de historia, de arte, de acuarela, obviamente, de la técnica, y entonces sí es diverso y sí hay cosas que podrían venir y consultar. Solo sería cuestión pues de pedir una cita para podernos visitar en el caso de la biblioteca. Yo, maestro de secundaria, tengo el interés de traer a mis alumnos a la escuela, al museo, perdón. Tengo el interés de traer a mis alumnos al museo
¿Con quién me podría poner en contacto? Tenemos un área educativa. El correo es servicioseducativos@acuarela.org.mx y ahí sería donde tendrían que mandar un correíto para poder agendar una visita. ¿Sus redes sociales? Tenemos una página de internet que es www.acuarela.org.mx. También estamos en Facebook, en Instagram. En Instagram me parece que es como Munácuac, porque es como la conjunción del nombre. Y también tenemos YouTube y tenemos pues estamos empezando con el TikTok, pero todavía no está tan activo. Entonces, en las redes sociales ahí podemos también obtener información de las exposiciones y de las las muestras, actividades, porque por lo regular tenemos muchas actividades gratuitas. Por ejemplo, en noviembre tuvimos una ofrenda, tenemos inauguraciones, tenemos por ejemplo, en noviembre festejamos mucho porque es el mes del patrimonio y demás. Hubo series de conferencias que son híbridas, también las pueden escuchar por internet. Y este año fue sobre mujeres acuarelistas. El año que entra vamos a tenerlo sobre la acuarela y los animales, porque a mucha gente, a botánicos y a zoólogos les gustaba pintar con acuarela. Era una herramienta. Recuerden que antes no existía todas estas herramientas digitales que ahora pueden tener, o la fotografía, entonces era la manera de catalogar a muchas especies. Entonces, y como la acuarela era de fácil secado, pues existe mucho que podrían ustedes revisar. Han sido pocos los minutos y muchísima la información que nos ha brindado doctora Scarlett. Una pregunta con respecto al museo. ¿Existen en otras partes del mundo algún museo similar al Museo de la Acuarela? En México hay otro. En el Estado de México está el Museo de la Acuarela del Estado de México. Tenemos uno. Y en otros países ha habido, por ejemplo, en España está el museo de un acuarelista que se llama Rafael Requena. En otros países como en Chile están abriendo la Casa de la Acuarela. Y por ahí decían que en China también quieren abrir uno porque pues la técnica es milenaria, pero no hay un museo allá dedicado. Y nosotros tenemos el museo aquí en la Ciudad de México. El primero. El primero, ¿sí? No pierdan el tiempo, tenemos una gran posibilidad de que ahora en vacaciones de diciembre y durante el siguiente año visitemos el primer museo de la acuarela en México y en el mundo. Doctora, dentro de la colección que tiene el Museo de la Acuarela, ¿cuál es la pintura que más te llega a gustar? Bueno, en realidad son varias, pero esta es una de ellas. Es una alegoría y es de 1915. Es de un pintor que se llama Saturnino Herrán. Él está catalogado junto con otros 12 pintores como Patrimonio Artístico de México. El patrimonio se cataloga por los periodos históricos, puede ser arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico, y el patrimonio artístico solo se hace por decreto presidencial. Entonces, el presidente decide, le pasan la propuesta y decide si es artista de México, a partir de lo que ha hecho para que se vea la historia de este país o para que se vea la patria. Entonces, solo hay 12 artistas, entre ellos Saturnino Herrán, y es el único cuadro que tenemos en esta colección de él. Es una alegoría de 1915, es una alegoría a la patria, donde se ve pues al revolucionario con la madre que está amamantando a su hijo y tiene en la parte de arriba a la justicia porque trae su balanza y que se supone que es ciega, pero sí se le ven sus ojos, sí. y que está luchando junto con ellos, como que los está cobijando, ¿no? Con estas alas, porque es una Nike también alada. Entonces es una de mis obras favoritas.
Estamos hablando que es un periodo en el cual el conflicto armado en México, en toda la República, estaba en su mayor esplendor y todavía no se tenía bien definido hacia qué rumbo iríamos. Sí, pues estamos hablando de 1915. Saturnino Herrán muere en 1918, pero es uno de los pintores, desde mi punto de vista, uno de mis favoritos, porque tiene hizo muchas alegorías a la patria, alegorías al trabajo, tiene una obra que se llama Una de la ofrenda del Día de Muertos, que es bellísima, y además es un artista que vivió muy poco tiempo, muere a los 31 años en 1918, y los últimos años de su vida hace acuarelas. Entonces, me parece que es muy interesante porque también, pues aquí mismo como técnica puede ver todos estos claros oscuros que él está teniendo, todos estos colores, pues tiende mucho al azul la acuarela, y esta idea de toda la acuarela la está delineando, ¿no? con tinta, ¿no? Entonces me parece una pintura muy, muy bonita y aparte de eso muy característica, ¿no? De un periodo pues de conflicto, por decirlo de alguna manera. Ya otros artistas llegan después y pues hablan sobre otro tipo de actividades y sobre otro tipo de cosas, pero ya cuando ya terminó el conflicto armado, ya como Diego Rivera y demás, cuando hacen los murales. Esto es en el mero conflicto. En el mero conflicto. Este es el segundo cuadro que te gusta. Bueno, ¿sí? pero este tiene que ver más con mi formación. Yeah. Bueno, yo soy diseñador de licenciatura y de maestría soy museóloga. Me gustan mucho los museos y pues este es un estudio, un proyecto para la realización de un museo de historia natural. Es un cuadro de 1907, está hecho por un artista que se llama Manuel María Ituarte, y este artista hacía muchas acuarelas de moda y de otro tipo de cosas, pero aquí se puede ver el tipo de museos de esa época, con estas cuestiones afrancesadas, domos, toda esta estructura. Al final de cuentas era un proyecto que estaba pidiendo Porfirio Díaz para festejar pues el aniversario los 100 años de la independencia, sí. Y entonces lo que hacen es proyectos diferentes personas para que se haga un museo de historia natural y se traslade lo que en ese entonces existía, que era la colección de historia natural y la colección de antropológica, la Coatlicue y estas cosas, se trasladara del museo que está en el centro, el Museo Nacional de las Culturas actualmente, que era antes el Museo Nacional, se traslade a otro lado. Entonces hacen su proyecto y este proyecto es uno de ellos, un museo, como te comento, afrancesado. Al final el museo que llega a realizarse pues es el Museo del Chopo. Del Chopo, que fue donde se trasladaron entonces la colección de historia natural, se traslada para allá. Y ya después pues ven que no es tan bueno que esté con tanta luz, sí. Y ya se llevan la colección pues a Chapultepec, pero eso ya es hasta los años 60. Me comentaba la otra vez la compañera de aquí que muchos arquitectos, para poner su perspectiva hacia los clientes dentro de sus diseños, se basan en la acuarela. Sí, la mayoría de los arquitectos hacen proyectos y los hacían en acuarela para después, para que el cliente los viera y entonces ya pudieran pues venderle ese proyecto. Y como bien lo dice, esto es un proyecto del Museo de Historia Natural. Al final el Museo de Historia Natural no fue así, el Museo del Chopo es un poco diferente, pero sí tiene esta idea de tener un domo en la parte de arriba. Es que era lo que se veía como la modernidad en ese entonces, ¿no? O sea, era todo lo moderno, tener domos, tener toda esta, como la Torre Eiffel, ¿no? Toda esta, ¿cómo se llaman estos? Toda esta cuestiones de decoración y demás. Entonces, sí era algo que se veía como lo más moderno y queríamos tener un museo moderno para tener nuestra colección de historia natural en ese entonces. Entonces es una de mis acuarelas favoritas de este museo, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Y para poder hacer eso realmente no es de días, ¿no? Yo creo que sí se llevó un tiempo por la cuestión de la perspectiva y demás, porque pues para dibujar tienes que tener
mucha idea de que los espacios tienen que tener cierta perspectiva, cierto ángulo y demás. Entonces aquí sí, pues estamos viendo que se ve el domo y aquí no se ve la línea derecha porque pues la línea va curva y de este lado también. Entonces sí hay mucho estudio. Esta persona sí se dedicó a estudiar mucho cómo sería y cómo se vería el museo. Hay una de las condiciones para hacer una acuarela y es respetar el fondo blanco, ¿cierto? Pues sí. Y para tener estos tonos de blanco es también muy difícil, ¿no? Pues tiene que ver con el papel, o sea, el papel es blanco. Esto estamos hablando de la acuarela que conocemos más, que es la acuarela que viene desde pues lo que es Europa, pero en otros lugares sí se usaba el blanco porque el papel no era blanco, entonces necesitaban poner blanco, ¿no? Y hacían blanco con cola de venado. Está muy raro, suena raro, pero sí lo hacían, sobre todo los chinos, por ejemplo, sí llegaron a hacer esos colores. Pero la acuarela, ya cuando logra el papel este color blanco que nosotros conocemos, ya usa el blanco del papel. Para terminar, doctora Scarlett Rocío, nos gustaría que compartieras con nosotros cuál era tu materia favorita en la secundaria. Pues como no me tocó de taller arte, pues era yo creo que literatura e historia. Me gustaban muchísimo. Yo tengo una hermana, somos cuatas, y a ella le gustaban las matemáticas y a mí lo que más me gustaba era la literatura y la historia. De hecho, me gustaba mucho escribir. Me gusta todavía escribir. Y pues yo creo que eso era. Y ahí yo no estuve en secundaria técnica, pero sí estuve en secundaria de gobierno y pues sí era una de mis materias favoritas. ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes que están interesados en el arte, que están en secundaria ahorita y que están interesados en el arte? ¿Qué mensaje les darías? Pues que hay que estudiar mucho para poder hacer las cosas. Y el arte es una carrera muy bonita. Bueno, yo no estudié arte, estudié diseño, pero digamos que es lo más cercano, porque pues aprendes muchas cosas, sobre todo a comunicarte, ¿no? A partir de la expresión artística. Entonces, yo creo que pues luchen por sus intereses y por lo que les gusta hacer. Yo creo que eso sería lo más importante. Me he encontrado con artistas que no necesariamente tomaron la carrera desde el principio después de secundaria, sino que fueron profesionistas, ingenieros, arquitectos y después se desviaron como el arte, como cierto gusto, ¿no? Interés. Imagino que sí has encontrado artistas de ese tipo. Claro que sí. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, una química que ahora es pintora, le encanta pintar y ella se dedicaba a la química. Pero pues la realidad es que pues les gusta mucho toda esta cuestión del arte porque les gusta la expresión artística y la química y la ciencia no está privada de esto, más bien se complementa. Muchos artistas hacen sus propios pigmentos pues para hacer sus acuarelas, entonces yo creo que es algo que pueden aprender. Doctora Scarlett Galindo, muchas gracias por abrirnos las puertas a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.